Muy bien, estaremos continuando en esta cápsula con los siguientes temas relacionados a las medidas de tendencia central. Bien, voy a ir compartiendo material. Bien, la siguiente medida de tendencia central es la media o promedio. La media es el valor que tendrían todos los casos si todos los casos tuvieran el mismo valor. O también se puede considerar como el centro de gravedad de la variable o el punto de apoyo que la mantiene en equilibrio. Esto es, que la suma de todos los valores de los casos que hay en la izquierda, poniendo ejemplo, pesan, lo mismo que la suma de los valores de todos los casos que hay a la derecha y es la suma de los valores de todos los casos dividido por el número de casos. El nivel de medida de la variable debe de ser de intervalo o razón. En este caso, el ejemplo de media lo vamos a valorar de manera normal, de manera tradicional, y cómo se calcula con tabuladores o información del tipo, en ordenamiento del tipo 2 o 3, ¿verdad? Pero bueno, la media de manera típica o promedio, sabemos, se conoce como la sumatoria de todos los datos en una serie de registros. Por ejemplo, si fuera una tabla del tipo uno donde hay una serie de observaciones registradas, sería la sumatoria de todas las observaciones entre el número total de observaciones determinado, que a veces viene identificado como n, el número de elementos dentro del conjunto, el número de elementos de la tabla. ¿Ok? De manera típica, ¿verdad? Y vamos a ver, dice, los datos se consideran de tres tipos. Y en este caso vamos a hacer la diferencia para ver cómo se trata las medias en estos tres casos. Tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Los datos de tipo uno son los datos brutos, o raw data, o microdatos. O yo los menciono como datos registrados en tablas por observación. O al momento de ir registrando simplemente es el llenado de una tabla de por observación y dato. Se dispone los datos o valores que se tiene para todos y cada uno de los casos. En los datos tipo 2 se muestra la frecuencia, el número de casos que hay en cada categoría o valor distinto o el número de veces que se repite o aparece cada valor, perdón, cada valor o categoría distinta. Tabla de frecuencias, que en este caso es cuando agrupamos los datos del tipo uno o microdatos por categorías, frecuencias o intervalos. Sí, en el tipo 3 dice, en los datos tipo 3 también se muestra la frecuencia, el número de casos, pero por intervalos o tabla de frecuencia por intervalos. ¿Sí? En este caso el tipo 2 es eh, para un dato en particular o un registro que se repite, sobre todo es para cuando se hacen tablas de conteo de frecuencia, se registra de manera individual. Del tipo 3 que ha sido los ejemplos que hemos visto en las anteriores cápsulas cuando calculamos la moda y la mediana. En este caso es cuando ponemos los datos agrupados por intervalos o rangos de datos, ¿verdad? De manera típica, aquí así se muestra el cálculo de la media aritmética, promedio o media, ¿verdad? En este ejemplo tenemos información del tipo uno. Viene una tabla donde viene concentrado seis observaciones, en este caso seis registros de postres, en este caso, y diferentes precios. En este caso se quiere calcular el precio medio, el precio promedio o el precio de media aritmética de los precios. Se suman, ¿verdad? Vienen 34, 40, 30, 37, 33, 39, se suma todo, nos da 216 y lo vimos por el total de observaciones, en este caso 6. ¿Por qué? Porque son 6 datos registrados en la tabla, ¿verdad? En este caso ese 6 usualmente se identifica como n minúscula, ¿verdad? Para ser el número de observaciones, el número de elementos del conjunto, el número de datos registrados. La división, 213 entre 6 nos da 35,5, que es como se calcula de manera típica, que también se dice que es la sumatoria de todos los elementos o la sumatoria de todos los datos entre el total de datos registrados. Ahora, ese es datos de tipo uno. Datos de tipo 2 que está concentrado de esta manera por registros y frecuencias de aparición, ¿verdad? Y datos de tipo 3 que aquí viene un ejemplo y aquí bueno, aquí viene un ejemplo y aquí la marca de clase del ejemplo. Este, viene, la agrupación de los datos de tipo 3, ¿verdad? Bien. Y aquí vienen las fórmulas para poder sacar, en este caso. La media de los diferentes casos. Para el primer caso, que son los datos, como hemos visto, ¿verdad? Que es la misma fórmula que expresa esto primero, se lee de la siguiente manera. Es el símbolo de media, que es una X con una diagonal, una línea en la parte de arriba. Se lee de la siguiente manera. Tengo que hacer, este es el símbolo de sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de todos los elementos o de todos los casos, por eso viene una n minúscula arriba, la sumatoria de todos los casos para
los valores de la variable en el caso, en cualquiera de los casos o en los yésimos casos. Es decir, voy a sumar para todos los elementos los valores que comprendan cada uno de los elementos. Así es como se lee en este caso. Siempre y cuando los elementos equivalgan a un valor por encima del uno o lo que es lo mismo, sumamos todos los datos que tenga un registro, ¿verdad? Por ejemplo, un registro que nos marque cero, pues no lo vamos a sumar ni considerar dentro de los n valores, entre el total de datos o elementos registrados, ¿verdad? Y un ejemplo de esto, en este caso, viene acá, ¿verdad? Donde me dice, para los n cantidad de elementos o registros se va a sumar todos sus valores, pueden ser un valor x1, 2 o 3 o cualquier valor que tome x, haciendo referencia que puede variar, ¿verdad? Entre total de datos. Aquí pone, por ejemplo, ¿no? Sumamos 63, 63, 68 y una serie de datos entre 95 datos registrados, ese es n, ¿verdad? Se sumaron 95 datos que en este caso viene un ejemplo, son datos que pone como los ejemplos que he visto en cápsulas anteriores, y en este caso en particular, si sumamos todos los datos registrados, que en este caso vienen en orden de menor a mayor, entre los 95 registros, nos va a dar como resultado, en este caso, ¿verdad? 65,86, ¿verdad? Que ese es el valor promedio o medio de la sumatoria de todos los datos entre 95 datos, ¿sí? Ahora, para los datos de tipo 2 que son como los que vienen aquí agrupados por frecuencia, me dice que tengo que ser igual, una suma para todos los elementos, pero en esta ocasión tengo que multiplicar, ¿verdad? El dato obtenido, que en este caso es la frecuencia, por el valor de ese registro. Por ejemplo, si yo quisiera obtener digamos, la sumatoria de ese primer dato, tendría que multiplicar 18 por 2 y en este caso me tendría que dar 36, 19 por 2, 38, 20 por 2, 40, 21 por 3, 63, ¿no? Y así cada uno de los datos. Digamos, voy a multiplicar la edad, en este ejemplo, ¿verdad? Por la frecuencia, me va a dar un resultado diferente en cada uno y eso lo va a sumar, ¿verdad? En conjunto. Y después lo voy a dividir por la sumatoria de la sumatoria de todos los n casos para sus diferentes valores. Y aquí viene un ejemplo de esto, ¿verdad? En este caso, viene una tabla, ¿verdad? Con 20 datos, ¿verdad? O 20 registros en realidad son 95 valores, ¿verdad? Vienen 95 valores, pero son nada más 20 registros, ¿no? Del 45 al 86, 85, perdón, en cuanto a registros únicos. En la parte de arriba, me solicita para estos 20 registros, ¿verdad? Multiplicar el valor de la frecuencia por el valor vinculado, que en este caso, por ejemplo, me multiplicó 45 por 3, que es este primero, 52 por 2, 57 por 7, ¿no? ¿Qué es esto? 45 por 3, 50 por 2, 57 por 7, 53 por 3, ¿sí? De uno en uno. Déjenme hacer un poquito más cercano a esto, ¿verdad? Ahí está. 45 por 3 y así cada uno. Para los 20 casos. No son 20 datos, perdón, déjenme regresar. Son 20 datos o 20 intervalos o 20 registros, ¿ok? En total son 95 datos o la frecuencia 95 sumada. Bien, entonces ese ejercicio se va a hacer 20 veces, ¿no? Multiplicar 20 veces para estos datos, ¿no? Pueden ir viendo 57 por 2. Todos los casos, por ejemplo, viene 85 por 3, 85 por 3, ¿no? Una vez hecho la multiplicación, ¿no? 45 por 3, 90, 125 me parece, 100, 114, los datos que hay en medio, ¿verdad? 240 y así cada uno. Sumamos el producto de esas multiplicaciones, ¿verdad? La sumatoria de haber multiplicado cada uno de los datos y sumado todo nos tiene que dar 6,257. Ese dato sería el producto de esta parte de arriba. Ahora, en el de abajo, ¿cómo calculamos? Me dice que tengo que sumar todos los datos de la frecuencia para los 20 registros. Que en este caso, si yo sumo 3 más 2 más 7 más 3 más 8 más 5 más 6 todos, me van a dar 95 casos, que ese es el valor que hay acá. Al dividir 6,257 entre 95 me va a dar 65,86, que en este caso, ¿verdad? Es idéntico al dato que obtuvimos con el otro método, nada más que en este tuvimos que haber sumado 95 datos, ¿verdad? 95 datos, 63 más 66 más 68 más 68 hasta llegar al último dato, los 95 datos registrados, y verlo entre lo que contabilizamos, que son 95 registros, ¿verdad?
Es muy similar y de hecho la lógica nos lleva a los mismos datos. Ahora, este es en el caso de información agrupada de esta manera. Para los datos, perdón, déjenme regresar. Para los datos que están agrupados por intervalos, ¿verdad? En este caso aquí no lo describe, ¿verdad? Pero es del intervalo 50 al 59, de 60 al 69, 70 al 79, 80 al 89 y más, ¿verdad? Que en este caso nuestro último dato es 85, ¿verdad? Pero entendamos que son, por ejemplo, del 70 al 85 son... Bueno, aquí me tienen registrados 19, aquí deben de ser 6, ¿verdad? No, no sé por qué él marca por aquí, pero por ejemplo, ah, bueno, en este caso tiene otro, sí, pues es otro dato, ¿verdad? Bueno, así lo tiene agrupado. Vamos a trabajar con esta información como bien agrupada y de hecho por eso nos da diferente resultado. Bien, aquí tiene otra agrupación de 59, de 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, 80 a 89 o más. Y tiene estos registros. Bueno, en esta ocasión se requiere esta nueva fórmula que me dice, voy a, este, voy a multiplicar y sumar los siguientes datos. Primero, el dato, bueno, en este caso, déjenme regresar con la fórmula anterior, ¿verdad? Datos tipo 3. Perdón, no, no viene la fórmula 3, pero vamos a analizar en este caso la fórmula como viene aquí, ¿verdad? Pensé que estaba en la anterior. Bien, en este caso me dice, es el mismo ejercicio. Voy a sumar la multiplicación de el dato correspondiente al registro por el valor n, que en este caso es la frecuencia. 50 por 23, 60 por 21, 70 por 32, 80 por 19. Y aquí está haciendo el ejercicio, ¿no? 50 por 23, 60 por 21, 70 por 32, 80 por 19. Y este resultado me va a requerir sumarlo, ¿verdad? Aquí está la sumatoria. Y abajo me requiere hacer la sumatoria de todos los registros correspondientes, ¿verdad? Aquí viene un pequeño error, pero sería 23 más 21 más 32 más 19 más 95, me tiene que dar los 95 abajo. Y después me va a requerir hacer la división de los datos, ¿verdad? En este caso hay un error aquí en el libro, pero tendría que darme los 65 y más, ¿verdad? En este caso es para estos datos que están agrupados por intervalos, ¿verdad? Dice, en las variables categóricas no se pueden calcular funciones estadísticas como la media, porque no tienen significado los valores al ser asignados de forma arbitraria y aleatoria. Un caso especial es el de las variables dicotómicas, modificadas como uno y 0 y las binarias. En esos casos, la media es la proporción de unos. Hablando de, por ejemplo, cuando no hay registros de este tipo, sino, por ejemplo, cuando hacemos un registro de sí y no, ¿verdad? Al momento de hacer un promedio, pues nos va a dar datos que no nos corresponden. Bien, con esto estaríamos cerrando esta cápsula y nos estaremos viendo en las siguientes.